11 de noviembre de 2021, por fin, Método Free. Buenos días, soy Pablo Jimeno y empezamos con este programa tan ansiado, tan querido y creo que tan necesitado para hablar de educación financiera, de planificación financiera. Todos los que estáis, imagino que os levantáis con noticias que os sobrecogen por dentro. ¿Vamos a tener pensiones? ¿Se puede ahorrar en este país? ¿La inflación hasta dónde va a llegar? ¿Cómo hacer nuestras pequeñas inversiones? ¿Cómo comprar una vivienda? Queremos bajar la macroeconomía a vuestro bolsillo. Queremos hablar en plata y de esto vamos a hablar. Mirad, con una preocupación que ha sido, permitidme el ejemplo, como el volcán. Estaba cubierto, nadie lo miraba, empieza a salir lava y parece que lo que hay que hacer con el tema de unas pensiones muy complicadas, que es un derecho que nadie nos va a robar ni nadie nos puede quitar, ojo, pues pasa como con el volcán, la lava. La miramos y parece que los humanos no podemos hacer nada, pero en este caso pueden nuestros políticos, pueden nuestros líderes empresariales, podemos nosotros como sociedad intentar luchar por nuestros derechos de unas pensiones que esperamos tener a 15 o 20 años y que la matemática no permite. Vamos a hablar de esto, de cómo todos nosotros podemos conseguir todos los meses, tengamos el sueldo que tengamos, luchar contra esa inflación, esa pérdida de poder adquisitivo que se empieza a disparar, luchar con tanto impuesto que tenemos, estos impuestos que van al estado del bienestar, al mal llamado estado del bienestar, y que pocas veces encontramos sentido a muchos de los que pagamos. Queremos hablar de esto, buscar soluciones, y para eso vamos a plantear un programa con los principales protagonistas, las principales espadas de los principales ámbitos político-financieros de nuestro país. Hoy nos levantamos una vez más, también 11 de noviembre, con titulares que hablan efectivamente de nuestras previsiones económicas de crecimiento que vuelven a recortarse. Y qué peligroso hacer previsiones cuando los gastos al final son mayores y los ingresos son menores. Nos vamos con noticias en cualquier periódico que veáis, a hablar de las pensiones, cómo nos las van a calcular. Cada semana tenemos una noticia nueva, un reenfoque, y esto genera miedo y de esto queremos hablar, de soluciones. Para ello, la entrevista. Comenzamos. Elvira, muchísimas gracias. Elvira Rodríguez, vicesecretaria sectorial del Partido Popular, exministra de Medio Ambiente y exsecretaria de Estado y Presupuestos. Pocas formas hay para comenzar mejor este formato que encauzamos hoy. Hemos podido hablar unos minutos antes de la economía de bolsillo, cómo vamos a poder afrontar. Lo primero, un gracias por estar aquí, que es un placer. No, gracias a vosotros por la invitación, porque no todos los días se puede inaugurar un programa, y además un programa que realmente, como decíamos antes y como has dicho tú al principio, es necesario. Elvira, me interesa tu opinión. Nos hemos levantado con otro titular, ¿verdad? Cálculo de las pensiones, nueva fórmula de calcular. No sé si es que quieren sobrecogernos o de verdad. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay un problema como para que esto se sostenga en el medio plazo? ¿Tenemos que empezar a implementar medidas? La sociedad, yo creo que tiene la preocupación de que a veces los políticos, y te miro a los ojos para intentar verlo, parece que se fijan solo en los 4 años que tienen de mandato. ¿Podemos empezar a planificar desde ya una solución para que la hucha de las pensiones que se ha vaciado tenga futuro? El Partido Popular hizo una reforma en el año 12 que fue aceptada por Europa y que daba tranquilidad. Este gobierno se empeñó en cambiarla y ha puesto en el Parlamento una ley estrambótica en donde preconizaba o donde recogía el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones presentes, pero se cargaba el factor de sostenibilidad, que era el punto de equilibrio, porque las pensiones no son como una inversión, que haces el gasto hoy y no vuelves a hacerlo, sino se generan unos derechos que además se alargan individualmente cada vez más en el tiempo, porque nuestra esperanza de vida cada vez es más larga, ¿no? Entonces, se cargan el factor de sostenibilidad cuando Europa está pidiendo la garantía de que, como diría yo, el principal riesgo fiscal que tiene España, que es el sistema de pensiones públicas, pueda ser sostenible y siga adelante. Y han jugado con lo que no deberían. Lo fácil hubiera sido dejar las cosas como estaban y Europa no hubiera puesto pegas. ¿Y ahora qué es lo que pide? Garantíceme usted que son sostenibles las pensiones. Garantíceme usted que hay
lo que se llama equilibrio intergeneracional, que es entre las pensionistas presentes y los pensionistas futuros, en un sistema de reparto en donde los pensionistas futuros, los que trabajan hoy, están financiando las pensiones de los pensionistas presentes. Y ese es el lío. Europa, como parte de la reforma tenía que estar aprobada antes del 1 de enero, fue el compromiso que adquirió voluntariamente el Gobierno, pide que garantice o que calcule las pensiones con más años de vida. Esto, curiosamente, puede perjudicar a los que tengan los salarios más altos al final de su día, pero puede perjudicarlos, pero puede beneficiar con todo el paro que ha habido a los que tuvieron los salarios más altos hace unos años. Pero pide otra cosa. Es un tema complejo. Perdona, ¿qué ibas a terminar? No, pide otra cosa. Pide que les garanticen que los cálculos que están haciendo son correctos. Claro. No piden usted me pone negro sobre blanco en un papel y yo me lo trago. Antes de que yo llegue a efectuar ningún desembolso de efectivo de los fondos de recuperación que tanta falta nos hace para que nos vaya un poco mejor, y luego supongo que hablaremos de eso, usted me tiene que garantizar, y yo lo voy a mirar hasta la última coma, que usted, con esa pirámide poblacional de la que has hablado antes, con este nivel de pensiones públicos, con esta esperanza de vida, esto es sostenible en el tiempo. Pero Elvira, una pregunta que además recibíamos y que yo creo que se hacen en las casas. A nuestros hijos muchas veces de pequeños les regalamos una hucha para que vayan ahorrando. El concepto del ahorro está lleno de connotaciones positivas. ¿Por qué da la sensación de que nuestros políticos a los planes de pensiones privados, a ahorrar, parece que nos están enseñando lo contrario, que es a gastar? Y esto ocurre de manera paralela. ¿Por qué se intenta penalizar el ahorro privado? Yo no diría a nuestros políticos, sino a determinados políticos de izquierda que son muy cortoplacistas y que lo que les interesa es ese concepto económico que nos han introducido ahora y que a los más antiguos nos choca, de la felicidad. Parece que se es más feliz consumiendo, gastando, y ese es un concepto muy cortoplacista. España, desde hace mucho tiempo, tiene problemas de ahorro a largo plazo. El ahorro estaba prácticamente centrado en la compra de vivienda. ¿Qué es lo que está haciendo la coalición de gobierno, el Partido Socialista con Unidos Podemos? De alguna manera penalizar o de alguna manera anatemizar esas dos vías de ahorro a largo plazo que tenían los españoles. Uno, la vivienda. Parece que está mal tener vivienda en propiedad, solo puedes tenerla en alquiler, no se ponen ayudas para que realmente puedas. Y la segunda, algo que se había introducido no solamente para garantizar o para complementar las pensiones futuras, que era el sistema de pensiones privado, con una bonificación fiscal que lo único que te hacía era atrasar el impuesto que pagabas, pero que te podía venir bien cuando tú estabas llevando a cabo ese ahorro. Empezó Fernández Ordóñez, cuando fue secretario de Estado de Presupuestos, que empezó a bajar las cuantías que se podían invertir, y desde luego ahora lo han laminado completamente. Es absurdo. España necesita ahorro a largo plazo para tener un crecimiento más sostenible y más estable. Podríamos hablar de muchas teclas a ajustar para tener un futuro más próspero, pero sin duda hay una que parece inevitable, que es el empleo. Tenemos una serie de cotizantes. Si todos cotizásemos un poquito más porque los sueldos fueran más altos, si hubiese una tasa de paro menor que la que tenemos comparativamente, que es sangrante, en los jóvenes sobrepasa el 30%, el único país de la Unión Europea, y esto me lleva a poder hablar de la reforma laboral, de la derogación. No sé qué palabra utilizar porque han salido tantas que me cuesta. He apuntado varias y al final he utilizado derogar, pero no sé cuál utilizarán. Qué importante la generación de empleo. Estamos viviendo una batalla entre empresarios, autónomos, emprendedores que quieren algo de facilidades tras un COVID-19. ¿Por qué? ¿Por qué esta rigidez? ¿Por qué hay tantas facilidades que se está ayudando a familias, a municipios que se han quedado dañados? Y sin embargo hay una sensación constante de que aquí quien intente emprender o salir adelante con su negocio que está magullado, ¿por qué se están poniendo palos en las ruedas para que consigan sobrevivir si aún no se han recuperado? Si tiene un problema estructural España, además del de fiscal, que puede tener remedio, como diría yo, desde la gestión política,
es el del paro. Algo nos pasa. Si vemos a los países de nuestro entorno, tenemos justo el doble de tasa de paro y ese dato del desempleo juvenil es realmente dramático porque eso es el futuro. España y la economía española lo que necesita es generar empleo. En esta crisis que hemos vivido y de la que estamos oyendo que el gobierno dice vamos a salir de una manera diferente a la crisis del 7 y el 8, va a haber mucho menos damnificados, ellos entienden porque no haya damnificados tener a todos los que están sufriendo la crisis en una nómina pública. Y lo mejor que tenían o que podrían haber hecho es haber trabajado para darles un futuro. La nómina pública no te da futuro, porque la nómina pública hay que pagarla y el dinero no sale de los árboles. En este momento del Banco Central Europeo, pero se acabará. Entonces, si no lo planteas así, nuestro sistema de pensiones se asegurará con empleo. Si hay empleo, se acabarán ajustando los salarios. Si tomas medidas para que haya más productividad, los salarios podrán ser mejores. Pero parece que eso no es lo que se están planteando, con un presupuesto público que coge campo de PIB español al sector privado, que es el que genera empleo. Esto no se puede sostener creando más y más puestos de trabajo en el sector público, sino los puestos de trabajo tienen que estar en el sector privado. Y la sensación que nos da a nosotros es que los objetivos están muy equivocados, o a lo mejor no están equivocados, pero lo que pretenden no es lo mejor para los españoles, sino es un pasar hasta que tengamos las próximas elecciones. Si España no resuelve el problema del mercado laboral y las noticias que estamos teniendo en la reforma laboral no son nada buenas, no iremos a ninguna parte. Y Europa también nos pide una reforma laboral que resuelva el problema. Europa hace muy bien los análisis y marca muy bien los objetivos y dice España tiene este problema y este problema. El problema de nuestro mercado laboral, de la dualidad, de los trabajadores temporales, de las altísimas cifras de paro, de la economía sumergida, porque todo esto forma parte de lo mismo, si no se resuelve no iremos a ninguna parte. Pero Europa también le dio el ok a la reforma laboral del 12, que prestó flexibilidad al sistema y que ha sido la causa, a pesar de lo que se empeñe en decir la vicepresidenta Díaz, que no se sabe lo que dice, pero tú no puedes fardar al mismo tiempo, perdón por la palabra, de que no se ha perdido empleo y que se están generando nuevos puestos de trabajo y decir que la regulación con la que lo has hecho no vale. Es que Europa pide que se resuelvan unos problemas concretos, empleabilidad, dualidad del trabajo temporal, pero que no se pierda flexibilidad. De eso también ha hablado. Y ha dicho que los nuevos ERTEs, esta figura extraña que están creando y que no le gusta ni a patronal ni a sindicatos, tiene que conocer una evaluación ex ante de su impacto fiscal y si van a funcionar. Ese documento que no vimos hasta ayer a las 4 de la tarde, que es prolijo, largo y que está en inglés, y que tendremos que ir analizando página por página, lo que le pone, por eso no lo estaban enseñando, son unos deberes muy serios a España, unos deberes muy serios hasta que hay que rellenar y que hay que cumplir para que nos den esa segunda entrega, esa primera entrega de 11.000 millones de la que tantos se están jactando. Elvira, inevitable para hablar de ahorro, tenemos que hablar de fiscalidad, porque parece esto, ¿cómo voy a poder ahorrar? Decimos, ¿no? Muchas veces, con la cantidad de impuestos que pagamos por todos los lados. Y esta fiscalidad, vamos a coger 8 brochazos rápidos macroeconómicos para ver cuál es la que habría que aplicar. Estamos en un momento de impuestos altos, bajos, siempre hay que tenerlos bajos. Hay momentos de la economía en auge, crisis de crecimiento que hay que aplicar. Fíjate, 2020 España decrece cerca de un 11%. Tenemos la suerte que nos conceden 140.000 millones de fondos europeos para crecer. Nos encontramos en un marco de incertidumbre con un escalofrío por el estómago, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo con una crisis de materias primas, de desabastecimientos que empezamos a mirar ya, nadie contaba con ello hace 6 meses, empieza a ser preocupante y con unas perspectivas que van a la baja. Entonces, ¿cuál es la política en este momento? Es decir, ¿es un momento que como el país ha sufrido también hay que subir los impuestos a todos los ciudadanos? ¿O es un momento de un objetivo para que las empresas y también el consumo privado, si bajamos los tipos impositivos, también reactivaremos esa variable macro que tanto afecta al Producto Interior Bruto?
¿En qué momento nos encontramos? ¿Impuestos bajos, altos, bajos? ¿Están yendo adecuadamente en las medidas que están implantando? Podemos hablar del mismo problema. En España se necesita generar actividad. La estructura de un impuesto por sí sola no tiene sentido. El impuesto está encaminado a generar recaudación, que en el caso de un país de Europa, en este momento del siglo XXI como el nuestro, tiene unas obligaciones, un Estado que garantiza la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, que no se quede nadie en la calle, lo que llamamos estado de bienestar. Pero para financiar el estado de bienestar no necesitas unos impuestos muy altos, lo que necesitas es una recaudación suficiente. Y la recaudación es el resultado de un tipo impositivo y de una base imponible. Si tú el sistema tributario, que son los tipos, no lo diseñas bien y perjudican a las bases imponibles, no recibes la recaudación que necesitas para financiar el estado de bienestar. En este momento lo que necesitamos, volvemos otra vez al sector privado y a las empresas y a los consumidores, necesitamos un sistema tributario que no agobie, un sistema tributario que haga que seas competitivo, que puedas acceder a esos bienes de consumo que necesitas, y de ahí generarás más consumo, es decir, más recaudación por IVA, más actividad en las empresas en las que consumes, que al mismo tiempo podrán ser más competitivas, y a lo mejor, si son más competitivas, te frenan esta subida de precios preocupante en la que nos encontramos. Pero hay quien no lo quiere ver. Tenemos un gobierno, ya que soy política, me has presentado como política, aparte de lo técnico hablo de política, que cuando nos reunimos en la Comisión de Reconstrucción, el sistema tributario lo metió en el grupo de políticas sociales, no en el de política económica. Y el sistema tributario es una herramienta de política económica fortísima. Es posible, y yo diría muy cierto, que haya que coger, como en la época de Fuentes Quintana, todo nuestro sistema tributario y darle una vuelta completa. Ahora hay impuestos medioambientales, se generan las bases imponibles en empresas multinacionales que no tienen fronteras. Habría que darle una vuelta completa. Pero esa vuelta completa no significa que tengas que subir la presión fiscal, como preconiza el gobierno. Dice, yo quiero 8 puntos más de presión fiscal, como en Europa. Y, oiga, ¿pero de qué está hablando? Si tenemos una renta per cápita mucho menor, más economía sumergida, y con eso va a generar más recaudación, ya. Y si usted sube entre 6 y 8 puntos la presión fiscal, ¿quién lo va a pagar? Los ricos, no, perdone. En España no estamos con estos ricos tan riquísimos. Y si no, se van a ir a Portugal, que tiene una política tributaria mucho más inteligente. Lo va a pagar la clase media, las medianas empresas, sobre las que está recayendo el coste de la crisis y el coste de la política presupuestaria del gobierno. Y realmente nosotros creemos que ese no es el camino, ni son los tiempos. Hay que mirar qué ha hecho Italia, que ha rebajado los impuestos financiándose con fondos europeos. Pero lo ha hecho Europa. Europa en su reglamento, en donde tiene muchas reglas de en qué te puedes gastar estos 140.000 millones, o aplicar o invertir estos 140.000 millones que nos dan, dice claramente que los puedes llevar también a bajada de impuestos que generen crecimiento y que generen empleo, que al final es lo que importa. Y por ese camino entendemos que es el que hay que ir. Mira, nos queda un último bloque, para mí muy importante y quizá el que más valor pueda tener para quien nos está escuchando, y es que hagamos una quiniela juntos. Mira, te comentaba al comienzo, hace 10 días estaba dando una charla con 70 empresarios intentando ayudarles a ver qué es lo que iba a ocurrir en la economía. 70 empresarios, todos presidentes de grandes compañías de sectores muy diversos. Me quedé muy sorprendido cuando, al terminar y hablar de variables que podían ocurrir en el escenario económico, el 95% de ellos, o sea, la gran mayoría, estaba afectado por la crisis de suministros, y no te cuento ya la de subida del coste de materias primas, pero cómo un efecto en cadena puede provocar una paralización parcial o casi total. No, total sería mucho de la economía, pero me interesa, y creo que estás muy autorizada para lanzar tu instinto, tu olfato. Esto ya no son medidas concretas, es ¿en qué escenario nos encontramos? Hemos pasado el COVID, venía la recuperación, cómo una variable
de desabastecimiento en un mundo globalizado como en el que estamos. Estamos viendo incluso algunos procesos de desglobalización para poder seguir suministrando y funcionando. Con lo cual, una valoración rápida en 2 minutos, para que nos pueda valer a todos para orientarnos. A ver, estamos en una situación preocupante en donde parece que estamos en una segunda vuelta de las crisis, porque esto es como el monstruo del lago Ness, ¿no? Del lago Ness, así con distintas curvas que sube y baja, en donde hay quien dice que es muy pasajero, porque es la consecuencia que se haya abierto todo el mundo de golpe. Yo creo que no habíamos tenido nunca una crisis de bloqueo total como la que hemos vivido con la pandemia. Pero hay quien dice que tiene causas más estructurales y que va a haber que cambiar las líneas maestras de la economía, que va a haber que tener más almacén, que el just-in-time va a funcionar, tiene riesgos, que hemos colocado demasiados huevos en la cesta de Oriente para tener materias primas más baratas. Pero la situación es preocupante. Esta mañana nos levantamos que una de las principales cadenas de hamburgueserías del mundo de repente no tiene pollo. Estamos viendo que como consecuencia de la subida de la energía que se ha mezclado en este problema, los transportistas pueden llegar en España a una huelga. Estamos viendo unos problemas extraños de mal encaje del mercado laboral, en donde hay puestos de trabajo, pero no hay gente que quiera acudir a los puestos de trabajo. Y el mundo tiene que prepararse, tomar las medidas muy pensadas y tener cuidado con los efectos colaterales. Esto no es para encogerse de hombros y decir total va a pasar, porque esto es importado. Pues Elvira, voy a terminar por donde he empezado, con un gracias en mayúscula. Nos llevamos un foco desde el ángulo político, pero de una voz autorizada también para hablar del ámbito empresarial. Esto es Método Free. Vamos a hablar de ahorro, vamos a hablar de inversión y vamos a hablar de soluciones. Para ello, el próximo jueves, nuevo invitado, más del foco empresarial. Y analizaremos la actualidad y vamos a, como digo, a intentar plasmar las cláusulas más importantes, los consejos más importantes para que todos vosotros tengáis claros los pasos a dar. Así que, Elvira, gracias. Gracias a vosotros. A todos vosotros, gracias y nos vemos el jueves de la semana que viene. Hasta pronto.